La historia empieza presentándonos al prota Vikir Van Baskerville, quien había sido falsamente acusado e incriminado por asociarse con el clan demoníaco, y fue sentenciado a la guillotina si tan solo volviera a vivir. De pronto el prota despierta como un bebé escuchando los lloros de los demás bebés a su alrededor. El prota pensaba que estaba en el infierno, en la gran finca de la familia Baskerville. El patriarca de la familia, Hugo Le Baskerville, veía a todos los bebés y dice que no había niños especiales, solo basura. Pero en eso le llama la atención el prota, puesto que él no estaba llorando como los demás, y luego pedía que moviera a los niños a la cuna de las espadas. El prota lo miraba con una mirada lleno de rencor, porque él fue el principal culpable de su inculpación y ejecución. Como era la apariencia más joven de Hugo, el prota estaba seguro que había retrocedido cuando tan solo era un bebé. Su vida pasada la vivió como un sabueso. Un sabueso debe ser devoto a su misión. Asesinato, inteligencia, amenaza. Un sabueso debe encargarse de todo tipo de trabajo sucio. Todo se hizo para que la familia Baskerville fuera la mejor de las 7 familias. Él tan solo quería ser reconocido por Hugo, y después de que la puerta al reino demoníaco se abriera durante 10 años, la lucha contra los demonios terminó con la victoria de los humanos, y la recompensa que se le dio al leal sabueso fue ser sacrificado. Había una razón por la que estaba siendo ejecutado, el hecho de que el sabueso sabía demasiado. El prota bebé dice que no volvería a vivir esa vida, pero con el cuerpo de recién nacido no podía hacer nada, pero ser trasladado a la espada de las cunas significaba una oportunidad para hacerse fuerte. Un niño que nació en la familia Baskerville necesita pasar una prueba, luego necesita llegar al río Estigia para ser examinados por su talento. Este río podía convertir en hierro el cuerpo de los bebés y permanecen un largo rato en él. El prota está decidido a aguantar todo el tiempo que sea necesario en el río. Los de afuera se preocupaban por el prota porque se podía morir. Habían pasado unos 7 minutos desde que entró en el río. Hugo le dice al prota que ya podía salir, pero el prota dice que debía absorber todo lo que pueda hasta el final. Hugo lo saca y le pregunta a su mayordomo cómo es que se llamaba. Parecía que había nacido un hijo muy codicioso. El prota piensa en que utilizaría ese tiempo para afinar sus caninos silenciosamente, y cuando llegue el momento de arrancarle la cabeza a su amo, la familia Baskerville desaparecerá de la historia. Vikir Van Baskerville, 40 años de edad, tenía el talento suficiente para ser llamado un genio, pero fue considerado ordinario en su familia. A los 20 años se dedicó a misiones de asesinato, espionaje y conquista. A los 30 años se abrió la puerta que conduce al reino demoníaco. A los 35 años atravesó la era de la destrucción masacrando monstruos a diestra y siniestra. A los 39 años llegó a su fin con la victoria del reino humano. A los 40 años fue recompensado por su lealtad. Su recompensa fue difamación, falsa acusación y la guillotina. El prota se despierta en la guardería, lo que significaba que había podido absorber el agua del río. El prota tenía un pequeño cofre en su cuna, el cual la señora de la familia quería que estuviera allí. De ese cofre salen 2 serpientes, la maldita Mambe. Habían sido enviadas para asesinar al joven prota, pero el prota con sus pequeñas manos estrangula de forma rápida a las serpientes y pensaba en qué iba a hacer a su familia con sus propias manos. Al día siguiente el prota estaba durmiendo plácidamente junto con los cadáveres de las serpientes. 8 años después el prota estaba tomando una clase de esgrima. Si aún no puedes blandir la espada con mana, se te considera un principiante de la espada. Si la puedes blandir con un poco de mana, eres experto de la espada. Cuando la espada emite mana de forma líquida, eres graduador de espada. Por otra parte, si lo puedes hacer de forma sólida y cambiar libremente, se te considera maestro de la espada. Este último era el nivel que se encontraba Hugo. Aunque el prota era bien valorado por su maestro, él tenía demasiado talento. El prota se pregunta cuánto tiempo se tardaría en matar a Hugo. Después 3 tipos rubios molestaban al prota. El tridente de Hugo Le Baskerville iban a ser un dolor de cabeza en 10 años, por lo que el prota se encargaría de ellos ahora. Ellos querían apuñalarlo para comprobar el mito de que los bebés que nadaban en el río su cuerpo era de hierro. Aunque ellos lo hicieron en reiteradas ocasiones, al prota no le pasó nada. Ellos querían terminar ahí, pero el prota le muerde y arranca el dedo al que lo tenía sujeto. El prota le dice que no los dejaría ir y les pide que jugarán hasta el final, y golpea a uno de ellos en la cara, y de pronto el prota ya tenía sometido a los 3 hermanos, pero les dice que sería generoso y les daría la oportunidad de que uno de ellos se fuera, pero tendrían que decidirse por ellos mismos de forma rápida. El trío empezó a dividirse debido a esto. Por otro lado, el mayordomo de Hugo le dice a él que el prota había obtenido la puntuación más alta del examen de escrito. El examen práctico para la fortaleza juvenil sería dentro de 5 días. Después el mayordomo le cuenta el incidente que había ocurrido entre el prota y los otros sujetos. Los 3 niños habían tenido daños físicos, pero habían tenido un grave daño psicológico. Luego de eso, el patriarca Hugo llama al prota a su oficina. Él le dice sobre
sobre lo ocurrido con los trillizos. Desde ese día ellos comían por separado y ni siquiera se hablaban. Hugo le pregunta al prota si no cree que hizo mal, pero el prota le responde que él era más fuerte. Como alguien que es más fuerte puede estar equivocado, sus hermanos lo habían perdonado, pero aún así el prota no sentía ni una pizca de culpa, y le responde: creo que el perdón es solo una excusa de los débiles que no pueden buscar venganza debido a su falta de fuerza. Con esta respuesta Hugo se queda fascinado por la respuesta del prota, y le permitirá tomar un bocadillo del almacén de bocadillo al prota. Ahí el prota quería los granos de cacao, no quería nada procesado, las judías sangrientas reconocidas por su aroma, y el mayordomo pensaba en que él tenía gustos peculiares. Las judías ensangrentadas se utilizarían durante el examen práctico dentro de 5 días. En ese día ocurriría una gran catástrofe que nunca antes había ocurrido en el clan Baskerville. En ese mundo a la familia Baskerville se le conoce como la familia Berserker. Debido a su entrenamiento temprano, hasta los 8 años los sabuesos jóvenes comienzan su evaluación mortal. En la evaluación práctica, el examen de supervivencia, en una montaña en las afueras del territorio donde había demasiados demonios, el instructor le explicaba las características del examen. Necesitaban sobrevivir ahí un mes. Obtienes 10 puntos si logras sobrevivir. Si lo haces sin quedar discapacitados tienes 30 puntos. Si le fallas a los otros y sobrevives obtienes 50 puntos. Si lo haces después de derrotar a un monstruo 70. Si lo haces con todas las anteriores, obtienes 90 puntos. Si les robas la insignia obtienes puntos adicionales, y si mueres obtienes puntos. Dicho esto, el examen empezaba y los jóvenes maestros se preparaban, mientras que el instructor, que no se animaban a matar personas, no está prohibido pero se desaconseja. Pero los perros de la sombra se encargaron de mantenerlas bajas al mínimo. Uno de estos vigilantes vigila al prota porque se sabía de su inmenso potencial, pero el prota ya lo sabía. Entonces lo que hace es hacerle creer que iba a tomar un descanso mientras los demás jóvenes luchaban entre ellos y demonios. Entonces el vigilante se cansa de observar al prota y se va. Al fin, a la persona que interfería se había ido y el prota había terminado de preparar sus cosas, así que era hora de iniciar la cacería. Unos días después, dentro del área restringida, el prota estaba explorando una área desconocida. Entonces el prota le llama algo la atención viendo fijamente a un monstruo, el sabueso infernal. En su vida pasada solo lo pudo cazar hasta los 18 años, por lo que no era razonable atacar ahora mismo, pero incluso un niño sabe cómo tratar como Hellhound. La primera debilidad de ellos es que solo se pueden moverse en línea recta. La segunda debilidad es que los monstruos de su especie no pueden cruzar el agua. Entonces, cuando está ralentizado se acerca exponiendo sus debilidades, la debilidad de abrir la boca al correr. Entonces el prota aprovecha para introducir un grano de cacao a su boca. El chocolate es veneno para los perros, además de que el cacao puede producir agua con un solo gramo. El prota estaba viendo cómo es que iba a atravesar al sabueso. El prota finalmente lo hace. Cuando atrapas a un monstruo, la energía llamada experiencia, karma o puntos de experiencia se acumulan en su cuerpo. Eso conduce al fortalecimiento de tu cuerpo. El prota se había vuelto más fuerte, y él quería ver la cara de Hugo al enterarse de lo que había hecho. El prota creía que obtendría el primer lugar de la evaluación práctica y tendría grandes recompensas, pero cuando iba a decapitar al sabueso, más sabuesos aparecían detrás del prota. El prota se gira y dice que no solo tenía la intención de cazar solo a uno, pero de pronto los sabuesos se mostraban con miedo. Entonces el prota cree que es porque su aura los intimidaba, pero cuando gira la cabeza, ve a una bestia mítica, Cerberus, un monstruo con una clasificación de rango A, pero estaba sangrando. Entonces el prota recuerda que del otro lado de la montaña estaba la tribu salvaje. Entonces el prota pensaba en que era su oportunidad. Confiando en sus habilidades, el prota se lanza directo a la bestia. Él pensaba en que podía hacerlo contra un Cerberus herido, pero el prota recibe un golpe en un momento de descuido. El golpe lo lanzaba fuerte contra un árbol. El prota había perdido el conocimiento mientras Cerberus se acercaba lentamente a él. El prota se percataba en que su brazo estaba muy herido. Gracias a que tenía el cuerpo de hierro no se lo lograron arrancar. Entonces el prota logra moverse del árbol. No era fácil, pero un cazador experimentado debe encontrar la mejor manera para salir de una situación difícil. La mejor decisión posible era irse corriendo con la cola entre las patas. Mientras seguía corriendo, el prota pensaba en que si pasaba la valla de hierro, estará fuera de la área restringida. Mientras podía cruzar esa valla, la victoria será de él, pero si lo atrapaban antes de eso morirá. El prota seguía buscando el lugar y cuando por fin lo encuentra, solo un poco más, el prota salta y Cerberus se detenía. El prota había llevado a la cuna de espadas a Cerberus, un trampa que había tendido el prota para los sabuesos infernales. Cerbero era de la misma especie que los perros infernales, la esencia de frijol sangriento que había puesto en las lanzas y actuaba como veneno para ellos.
Para matarlo el prota le arroja una lanza directamente a Cérberes, el prota cuesta hasta 7 pasos y Cérberes finalmente muere. Los rumores eran ciertos, la lanza de madera que le había lanzado era diferente a los demás, tenía el colmillo venenoso de la mamaba sangrienta, que no te dejara dar más de 7 pasos luego de ser mordido. El prota podía sentir la energía de Cérberes filtrándose en su cuerpo del prota, aunque no había acabado el trabajo. Cérberes es un guardián que protege su territorio, debe estar protegiendo su mazmorra en un lugar cercano, el calabozo, un lugar misterioso que alberga grandes tesoros, o podían haber monstruos muy fuertes. El prota empieza a rastrear la cueva de Cérberes. Después de una larga búsqueda el prota encuentra la mazmorra que custodiaba Cérberes. El prota había estado allí antes de su regresión. Cuando la encontraron en 10 años estaba completamente vacía, pero ahora mismo se sentía una poderosa aura proviniendo de ella. El prota estaba ansioso de saber qué tipos de tesoros podrían haber. El prota veía al fondo de la cueva una luz roja y se preguntaba si es que esa era la entrada. Al fondo de todo se encontraba un rubí rojo que emite la luz, pero el prota se percata que alguien había estado allí antes que él. Por las condiciones en las que se encontraba deduce que había pasado tiempo. Junto con él había una nota: no importa cuál sea mi nombre, simplemente me llamaré Caín, no hay necesidad de ensuciar este papel blanco puro con mi nombre. Por la letra el prota cree que se trata de un Baskerville. Escribo esto para que las generaciones futuras no cometan el mismo error que yo. Mi hermano Abel y yo nos encontramos casualmente en este lugar y asaltamos esta mazmorra que contaba innumerables pruebas, matamos muchos monstruos y llegamos a esta cámara para encontrar la asignación final de este lugar. Esta misión nos tomó mucho tiempo, 3 años. El prota piensa que la tarea final debía estar en alguna parte. La nota seguía: al entrar es 1, pero una vez dentro son 2. Al salir es 1. Mi hermano y yo contemplamos este ominoso texto para siempre. Al final llegamos a una conclusión: mi hermano y yo éramos uno, el vientre de nuestra madre, pero cuando nacimos fuimos separados en 2, entonces tenían que volver a ser 1 para obtener el tesoro de esa mazmorra. Eso significa que solo uno de los 2 podía llevarse el tesoro. Después de una batalla feroz acabó con su hermano, ahora solo quedaba 1. A pesar de eso no hubo ningún cambio, porque no podía tomar él. Dice si había matado a su hermano. El prota simplemente piensa que ellos malinterpretaron el texto. El prota se concentra para superar esa mazmorra, pero pronto le llama algo la atención: un pasadizo oscuro y una piedra brillante. La respuesta al acertijo estaba en el calabozo. El prota rompe la piedra y dice que la respuesta era sombra. Entonces se abre una puerta. La reliquia de la guarida del diablo, la mosca glotona Belcebú, un gran monstruo que invadió el continente, la constelación sagrada del diablo, también llamada las 7 calamidades. Para detener a las 7 calamidades, los jefes de las 7 familias se unieron. Los restos de Belcebú fueron enterrados en las tierras de Baskerville y se decía que la energía demoníaca atraía a los monstruos, pero era cierto, y tiempo después esa espada fue tomada por los clones demoníacos. Pero ahora esa espada le pertenecía al prota. Él la toma pero le hace daño a su mano. El prota dice que había tenido suerte de obtenerla y se pregunta cuán fuerte se puede volver en esa vida. Estaba ansioso por averiguarlo. El prota se iba de la mazmorra, pero de pronto el prota se sentía muy mareado. La mosca estaba pidiendo de comer tan fuertemente que él lo sentía. Él olía algo delicioso, lo llevaba al cadáver del sabueso que había matado antes. Estaba absorbiendo la sangre a través de la Belcebú y el prota podía sentirlo. Al final él estaba satisfecho y salían las estadísticas de Belcebú. La habilidad inherente de Belcebú: se dice que posee una habilidad que absorbe la habilidad del oponente como suya propia. La cantidad de absorción era infinita y se dice que tenía muchas habilidades, pero ahora mismo solo tenía 3, la hemorragia del sabueso infernal. Pero de pronto Belcebú empieza a brillar y dice que no puede devorarlo todo. El prota necesitaba tranquilizarlo un poco. Ahora tenía regeneración de alta velocidad y también la habilidad de lesión por quemadura que le beneficiaría al prota demasiado. Ahora que ya había hecho todos los preparativos, se preguntaba si se quedara ahí hasta que terminara el examen práctico. Los jóvenes cuyos exámenes prácticos había concluido podían regresar a Baskerville. Las respectivas evaluaciones seguían su curso, pero Hugo y todos los demás estaban asombrados por lo que había cazado el prota. Su mayordomo y Hugo se preguntaban cómo es que había sido capaz de hacer eso. El mayordomo se mostraba asombrado porque al parecer su apellido no era el usual en gente talentosa, pero Hugo le dice que no discrimina por su linaje, era suficiente mientras tengan talento y rencor. Después de eso Hugo llama al prota para hablar con él, le pregunta cómo es que logró cazarlo y el prota le cuenta todo.
como recompensa le da el cadáver y concederle un deseo, y él le dice que quiere tener acceso a la biblioteca de las epístolas, una enorme biblioteca ubicada en el corazón del clan de Baskerville, pero a esa biblioteca solo tenía acceso a grandes personas importantes del clan, pero de igual forma le deja entrar, y Hugo le recomienda leer la Z técnica de Baskerville. El nivel de cultivo actual de Hugo es la séptima técnica de Baskerville. Él quería obtener la mayor esencia de Baskerville, el libro de texto de esgrima que contiene las enseñanzas del primer patriarca. ¿Quién le entregaría eso? El propio Hugo Le Baskerville. El prota entra por fin a la biblioteca y dice que todos los libros de esgrima que quería aprender en su vida pasada estaban allí. El prota abre el contenedor del libro que Hugo le había recomendado, pero el prota dice que no le importa la sexta técnica. La verdadera razón por la que estaba allí era por otra razón, una etapa que deseaba que se superior a esa. Tan pronto como declaró sus intenciones, el prota se marchó de la biblioteca de las epístolas, pero él dice que entre los libros polvorientos se escondía un tesoro. El prota lo estaba buscando, una emboscada al acecho, el libro de los fundamentos de la primera técnica que los niños Baskerville no leían, pero el prota conocía el verdadero valor de ese libro. Antes de su regresión, el prota una página rasgada de un libro de texto de esgrima. Esa página pertenece al libro que el prota estaba buscando. En ese libro que escribieron los ancestros, hay una 10ª técnica Baskerville escrita en él. Hugo encontró las 6 páginas restantes que tenía la técnica escrita, quienes se dividían en las 7 grandes familias. Después del sacrificio de varios sabuesos, por fin las obtuvo, y la recompensa por todo eso fue una vida estúpida. Debido a eso, Hugo logró la 9ª técnica. El sabueso que recogió todas las páginas era el prota, así que recordaba todo el contenido escrito que estaba en las páginas, pero tenía que tener acceso al libro original. Con el libro completo, el libro es una completa obra maestra. El prota quería tener el poder que tenía antes de retroceder. Por eso se la pasó estudiando todo el tiempo. El prota se la pasó memorizando todo el día el libro. El prota se concentra y ejecuta a la perfección las 4 primeras técnicas, y dice que su vida anterior era patética. Después de su duro trabajo, pudo obtener el nivel más alto de graduador, pero no fue capaz de tener una técnica adecuada de la espada, así que la gente de la línea directa de sangre se burlaba de él. Solo había una razón por la no podía pasar de la 5ª técnica, fue porque nació como hijo ilegítimo. ¿Crees que volveré a vivir esa vida? Por fin había podido lograr la 5ª técnica, y su capacidad de mana había aumentado, un punto que lo había llevado a alcanzar 30 años, pero en esta vida lo hizo a los 8, incluso su habilidad con la espada había mejorado demasiado. El único problema que tenía sería cuánto podía mostrarle a Hugo. Después de eso, el prota quema el libro para que los demás le costará más trabajo alcanzar la 10ª técnica. En eso llegaban los guardianes a preguntarle el prota qué estaban haciendo, pero el prota dice que por accidente quemó uno de los libros, aunque los guardias dicen que no pasaba nada porque estaban en una zona de libros sin importancia. Después de eso, el prota va con Hugo y él le pregunta si había obtenido un despertar, y le pide que le muestre lo que había aprendido en la biblioteca. Ahora la señal de que has entrado oficialmente en el mundo de las espadas. Y Hugo le pide que le muestre lo que es eso. Hugo planeaba liberar a un monstruo para que peleara contra el prota. El monstruo en cuestión se trataba de un orco calificación de riesgo C. Ellos liberan al orco, y de inmediato este va a atacar al prota, pero él rápidamente le corta una mano, seguido de un pie que hace caer al orco, aunque también Belcebú hacía su parte en ayudar en la pelea. Hugo quería ver aún más, así que el prota piensa en mostrarle lo que quería. El prota usa Aura Blade, y ataca al orco sin pensárselo. Para este punto ahora sí estaba sorprendido. El mayordomo dice que acababan de presenciar el nacimiento de un genio, pero Hugo sin embargo dice que solo lo venció porque el orco era mucho más débil, contenía un poco su felicidad. Pero el prota lo interrumpe y le dice que sí, es que no había algo más fuerte que ese orco. El prota piensa en que debería mostrar su poder hasta cierto punto. Si tenía suerte, su proceso podía ser acelerado, por ejemplo ser colocado al campo o ser admitido en la academia. Hugo le dice a su mayordomo sobre la bestia que capturaron para experimentar, entonces le pide que lo traiga. Se trataba de un troll, y de inmediato el prota empieza en ese instante. Cuando el troll lanza el primer ataque, el prota lo esquiva con facilidad. Se puso en buena posición para atacar, pero decidió retroceder. Eso era porque los trolls tienen un excelente poder regenerativo, así que solo valen los ataques mortales. Por ello se necesitaba un plan para cazar al troll. El prota esquivaba todos los ataques porque a pesar de que fueran muy lento el troll, él debía actuar. Él podía acabarlo usando todo su poder, pero eso lo pondría en una situación complicada. Así que opta por usar su poder contra él. Su padre le dice al prota que fue suficiente, pero él responde que ya casi acababa, y dice: creo que estoy cerca de una epifanía. El prota se pregunta cuánto de su poder debía poner. Lo que quería mostrar es un escenario que había nivelado durante el combate a partir de una epifanía.
el prota vence al troll y todos se quedan asombrados. El primero en la historia de la casa de Baskerville, un niño de 8 años ha alcanzado la segunda técnica, lo que sus hermanos lograron a los 18 años de edad. Hugo se queda atónito. Una semana después, mientras el prota estaba comiendo, todos se habían distanciado de él. Después de ese incidente, lo que había revelado hasta ahora era la segunda técnica de Baskerville y que era un experto en espadas de rango intermedio. Con la habilidad de troll que consiguió, debería ser más fuerte que un graduador medio. En ese instante los 3 hermanos aparecen detrás del prota, pero ellos tan solo querían agarrarlo porque había derrotado un troll. Aunque el prota no se creía ninguna de sus palabras, pero de pronto aparecía el mayordomo para pedirle que se presentara en la habitación del patriarca. Hugo estaba en una reunión con el patriarca del clan Morg, Adolf Morg. Ellos hablaban del evento anual, el entrenamiento en conjunto, en donde ambos bandos se enfrentaban, alimentando aún más la rivalidad de estos dos clanes. Magia y espada son una pareja complementaria, eso es lo que una vez dijo un emperador. Debido a esto, los Baskerville y los Morg empezaron un entrenamiento en conjunto. Solo participan niños entre 8 y 15 años, sin embargo había surgido un problema, había una mina de rubíes entre ambos territorios, por lo que se terminó derramando sangre por este conflicto. Esto hizo que las relaciones se pusieron tensas a pesar que el evento anual se seguía celebrando. Adolf le dice a Hugo que había escuchado que había un supernova en la familia Baskerville, un genio raro que solo nace, quizás una vez por siglo, pero él dice que también los Morg tenían un genio. Ella respondía al nombre de Camus, la hija de su hermana Respanee. Ella, en cuanto ve a Hugo, le dice que él era el ladrón que robó sus minas de rubíes, pedía que se las devolviera. Esto hacía enojar a Hugo, pero de igual forma dice que solo era una niña, aunque ella le vuelve a decir que le diera los rubias para poder investigar. Hugo dice que era suficiente. Él estaba muy enfadado, y Adolf le dice si es que estaba amenazando a tan solo una niña. De pronto llegaba el mayordomo con el prota. De inmediato Camus fue a encararlo. El prota recuerda que un futuro ella iba a acabar con innumerables magos, ahora tan solo era una niña. El prota le dice que había hecho un largo camino para solo hacer una rabieta. Eso hace enojar a Camus, y ella le explica con una escultura de hielo por qué es que la mina de rubias le pertenecía a los Morg. En resumidas cuentas, el problema era que la entrada a la mina estaba en territorio de los Morg, mientras que el largo de la mina se encontraba en territorio de los Baskerville, reclamando esto como suyo y negándose a rentarles el territorio a los Morg. Camus hace un ejemplo, haciendo que su brazo salga al territorio de los Baskerville en la maqueta, preguntando al prota de quién era eso. El prota la toma y responde que de él. Camus se sonrojaba un poco, y le dice que cómo iba a ser de él, pero el prota le responde que ella no era suya sino su brazo, sacando un cuchillo, dejando sorprendido a todos, y dice tu brazo es mío. Adolf le dice que se alejara de su sobrina, y le preguntaba a Hugo qué era lo que le pasaba, aunque el prota solo estaba bromeando, y Camus le dice que no olvidaría lo que había pasado. Los duelos amistosos entre los dos clanes habían comenzado, sin embargo la atención de todos se dirigió a otro lugar para los duelos amistosos de ese año. Camus Morg y Vikir van Baskerville iban a mostrar un duelo entre los dos genios de los respectivos clanes. Cuando sonaba la campana, Camus empezaba directamente con un conjuro, un hechizo cuádruple. A pesar de los múltiples intentos de dañar al prota, el prota esquivaba todos los ataques sin excepción. Ella hacia un muro de arena, pero el prota lo destruye fácilmente, y como Camus había bajado la guardia, el prota la atacó con un simple y delicado ataque. El prota le dio un pequeño golpe en la frente, y le pregunta que deberían terminar con ese cuanto antes si no se le saldría de las manos. Ella volvió a hacer otra vez el muro de arena, pero el prota, como la última vez, lo destruye fácilmente. Cruza su brazo y le pregunta de quién es el brazo. La respuesta es del individuo más fuerte, y le da otro golpe en la frente. Ella seguía lanzando magia a pesar de todo. El prota se alejaba de ella lentamente, y ella le llamaba cobarde y por qué es que huía. Pero el prota le dice que será mejor que tenga listo un hechizo defensivo. El prota había aprovechado la pelea que se llevaba a cabo detrás de ellos, usó el ataque de otro mago en contra de ella. Todos estaban preocupados por ella y ella dice que se las arregló para evitar salir herido con el hechizo defensivo, pero toda su ropa había sido quemada por el hechizo de llama. Ella no quería que nadie la viera así. Entonces el prota llega y le da su chaqueta. Camus le dice por qué es que ayudaba a su enemigo, y se preguntaba por qué se ocupaba de ella, pero ella se percata de que su brazo estaba sangrando. De igual forma, al final los Morg la había encontrado sana y salva. Tiempo después, Hugo le pregunta cómo es que le fue en la batalla contra la dama del clan Morg. Él le dice que fue interesante y había entendido el propósito de este evento. Además le dice que estaba confundido sobre cómo tratar a una dama. Eso le ocasionó la herida por bajar la guardia, le dice Hugo.
el prota se sorprende porque al parecer Hugo estaba preocupado por él, porque en su anterior vida no lo había tratado así. Después Hugo le pregunta qué es lo que deberían hacer con las minas de rubíes. El prota dice que deberían regalarlas. Su principal tarea era hacer crecer sus territorios. La zona en la que se encontraba la mina habitaban monstruos bárbaros y podían convertirse en un problema si utilizaban bien al clan Morg. Es posible que puedan minimizar las pérdidas durante la expansión a esa región. Cuando los Morg tengan las minas asignarán un gran número de personas ahí. Solo tenían que llevarles los monstruos allí. Podían encargarse de dos problemas a la vez. Hugo le dice que su idea concordaba con un 90% con lo que tenía en la mente. De camino se encontraban con Adolf y este le pedía que conversaran antes de que se fuera. Él le dice que estaban pensando en una forma pacífica de resolver el conflicto de las minas y ellos se le habían ocurrido un compromiso entre los niños. El hijo mayor de los Baskerville y la hija mayor de los Morg, su sobrina. Su hijo mayor cumplía 25 años. Le pregunta si estaba consciente de la diferencia de edad, pero Camus dice que solo son 17 años de edad y agrega que no se casaría con alguien más débil que su madre. Dice que odia tener una gran diferencia de edad. Quería a alguien de su edad o más joven. Hugo le dice que no era un buffet de elección y hace una insinuación. Pero Adolf le dice al odio que él no era un integrante de sangre directa de la familia Baskerville. Hugo se estaba sintiendo molesto, pero dice que primero debía tener la aceptación de las dos partes. Sí que le pregunta al prota qué pensaba, a lo que el prota responde: yo acepto. Adolf creía que la actitud del prota era irrespetuosa hacia su sobrina. Hugo le dice que en Baskerville no existían la sangre directa o indirecta. Después Adolf le pide a Hugo que si le podría dar la oportunidad de tener una pequeña charla con el prota. Quería ponerlo a prueba porque se podía convertir en el futuro esposo de su sobrina. Adolf iba a poner a prueba las cualidades del prota, así que tenía de mostrarle todo. Adolf le dice que tendría una pequeña desventaja. Procede a hacer un jarrón con su magia de fuego, la tierra y el agua. Lo llena de agua y se lo pone en la cabeza. Iba a pelear con eso encima. Si se derrama aunque sea una gota de agua, la victoria sería del prota. El prota pensaba en que sería una buena oportunidad para poder medir el poder de Adolf. Antes de empezar, el prota piensa en que no debía pelear con todas sus fuerzas, solo debía cumplir las expectativas de Hugo. Entonces el prota lo ataca de frente. Él tenía un escudo de magia, la mejor manera para lidiar con una espada. Ahora Adolf atacaba a el prota, mientras que Hugo estaba a la expectativa de saber qué demostraría el prota. El hecho de que tenga 8 años después de la regresión y la experiencia práctica antes de la regresión, si combinas bien las dos, puedes atraparlo con la guardia baja. Si lo hace bien podía matarlo. El prota se topa de nueva cuenta con el escudo. Adolf se mostraba confiado, mientras que el prota atacaba el escudo una y otra vez. En un instante la espada del prota se rompe. Cuando Adolf le dice que no era lo suficiente para ser el esposo de su sobrina, se da cuenta que un pedazo de la espada del prota había roto su jarrón, derramando el agua. Al ver esto, Camus se sonroja un poco y pregunta si se podían casar, mientras que Hugo pensaba en que tal vez había creado un sabueso más astuto de lo que esperaba. En el gimnasio de Baskerville estaban varios jóvenes sabueso enfrentándose contra un monstruo gigante. El guía de la familia les dice que cuando el oponente sea más fuerte que tú lo desafiara cara a cara. Pero de pronto el trío de Hugo hace una maniobra en conjunto para hacerle un daño considerable al monstruo, así que los jóvenes sabuesos hicieron su trabajo y acabaron con el monstruo. Con eso todos los jóvenes son expertos en espadas nivel inferior. En ese entonces tenían 7 años de entrenamiento. Los felicita por su graduación y les desea buena suerte. Los jóvenes platicaban entre sí de a qué gremio se irían. Los 7 caballeros de la familia Baskerville, cada orden se centran en la vigilancia, búsqueda, seguridad, asesinato, represión, guerra total, etc. Fueron creados por varios propósitos. Los demás sabuesos se preguntaban a qué gremio iría al prota, debido al campo amplio de habilidades que había demostrado a lo largo del entrenamiento. En eso llega el mayordomo, diciéndole que la cabeza de la familia lo estaba buscando. Parecía que la posición había sido decidida. El prota se presenta y le dice que había pasado mucho tiempo sin verlo. Hugo lo felicita por terminar su entrenamiento y le dice que sería muy difícil a partir de ahora. Después de los 15 años, los hijos de la familia Baskerville se dividen en élite y prescindibles. Mientras los prescindibles mueren en batalla, los élites aprenden política y administración. De ninguna manera Hugo le dejaría a él, un hijo ilegítimo, tomar un curso de élite. Pero Hugo le dice que asuma el papel de miembro en la Casa de Representantes. Eso ayuda a la administración y legislación y el poder judicial del distrito electoral. Tenía que atraer negocios al distrito. En resumen, es hacerse cargo de los asuntos grandes y pequeños dentro de la familia. El cargo que asumirá era el de vicecónsul de la ciudad de Underdog. Pero antes que nada el prota le pregunta algo. Les decía que si podía tomar prestado un rubí de la mina.
Hugo le dice que puede ser difícil pero confiaba en el prota. Cuando se fueron, el mayordomo le dice que Hugo se preocupaba mucho por él. Vikir pensaba en que si usa bien su puesto, podía desarrollar sus habilidades de forma más segura, pero eso no significa que los recuerdos de antes del regreso desaparecerán, y dice, me aseguraré de dejarte probar esta sensación también. En la ciudad del sabueso Baskerville, estaba haciendo los preparativos para recibir al nuevo cónsul. Los habitantes escuchaban que él tenía 15 años, entonces pensaban en que estaban jodidos. En ese momento llega el prota, le pedían que retirara, pero el prota muestra que era el nuevo cónsul, y les pedía que preparara alcohol y chicas, quería hacer una fiesta. En la dicha fiesta un secretario se preguntaba cómo era posible que en su primer día hacía eso. De pronto el prota aparece detrás de él. El secretario se llamaba Chihuahua Baskerville. No tener un segundo nombre significa que eres fuera de la familia. A menudo esa gente sufre un trato discriminatorio, pero el prota la trata gentilmente. El secretario era nativo de Underdog City, necesitaba conocer los secretos de ese lugar. El prota no tenía intención de interferir con el estilo que manejaba, no había ningún problema de leyes humanas. El problema de Underdog City es que proliferan los negocios ilegales, pero destruir los negocios ilegales debían eliminar a los líderes claves de la economía clandestina. Ese era su trabajo, crear nuevas leyes mientras respeta las ya existentes. El prota quería crear una nueva ley. El prota todavía era joven y más que nada era un novato que apenas sería nombrado mañana. Necesitaba una justificación para ser convincente. Al día siguiente en la plaza central, el prota pedía que lo escucharan todos. Les dice que es el nuevo vicecónsul nombrado, y les dice que se ha creado una nueva ley. Mucha gente dudaba de que el prota pueda con el cargo, pero el prota clava una lanza en el piso con gran fuerza. Seguido de eso anuncia que creó una nueva ley, daría 100 millones de oro a quien pueda quitar esa estaca. Todos se quedaron sorprendidos, impactados por la noticia. Como nadie se animaba, aumenta la apuesta, 1.000 millones de oro a quien retire la estaca. Mucha gente estaba enojada con el prota por esta situación, pero el prota los vuelve a retar, 10.000 millones de oro a la persona que saque la estaca. Al final hay un voluntario. Aunque aún mucha gente estaba dudosa y temerosa ante esta propuesta, antes de que el prota subiera aún más la apuesta, una niña alza la mano y pregunta si podía intentarlo. Judy, la vendedora de flores, su mamá estaba enferma, tenía que intentar algo. El prota le dice que lo saque, entonces ella se agacha, e increíblemente logra sacarlo. La gente se queda asombrada, y la niña se pregunta si iba a ser ejecutada, pero el prota se agacha y le da una bolsa de 100 millones de oro, y dice: así es la ley, hay que cumplirla. El quebramiento de la ley es castigado, el cumplimiento de la ley es recompensado. Esta simple lógica hizo que los ciudadanos se sintieron conmovidos. Nuevamente, una sociedad donde los principios son rectos. El secretario estaba sorprendido por la demostración del prota, y luego le dice que lo seguirá el resto de la vida. No cree que el arduo trabajo por el que haya pasado desde que conoció al prota. Después le muestra el problema que tenían ahora, debido a los 10.000 millones del premio. Es un lugar donde las organizaciones ilegales pueden esconderse, en el futuro tomar decisiones energéticas contra estos lugares y recuperarse del dinero negro. En ese momento le llegaba un mensaje. Había una solicitud para una entrevista del Comité de Autogobierno Juvenil. Los nobles de esa zona pedían verlo. Los grupos juveniles de las calles son Montblanc, Pierre, Lobby, Chanel, Fregamou, MC Prader, un grupo formado por la segunda generación de las tierras originarias de Baskerville, y el prota dice: entonces, ¿debemos erradicar las plagas que devoran la ciudad en serio? Los dichos mencionados estaban en una fiesta muy privada con bastantes excesos, y decían que el comercio de esclavos estaban en aumentos, y se burlaban de los verdaderos Baskerville eran idiotas y solo conocían las espadas. Entonces de pronto empiezan a hablar del prota, y decían que iban a ejercer un poco de burla para sacarlo de sus casillas. Le organizaron una fiesta con chicas y alcohol, después le harían pagar todo. En ese momento llegaban con las chicas, y uno se daba cuenta que había un hombre ahí. Era el prota, y le rompe el brazo al que lo puso sobre él, y se presenta como Vikir van Baskerville. Le pregunta cómo es que había llegado hasta allí, pero ellos dicen que empezaran a domar al nuevo recluta con bebidas y mujeres. Pero el prota dice que basta ya, da un fuerte golpe con la palma de su mano, y rompe las copas con vino. Los demás estaban sorprendidos por el poder del prota. Vikir toma a uno del hombro y le dice que se encargara de esas bebidas, de una forma amenazante. El prota golpea a este tipo en el estómago, y le dice que no tenían miedo porque tenían mucho dinero y poder. Nunca antes vieron algo aterrador. Con el tipo tirado les pregunta: ¿saben lo que pasó? Si no sabían acabarán como él, y termina de aplastarlo. Uno de ellos le dice si piensa que saldría con la suya, pero el prota lo encara, y le dice: mírame, ustedes lo sabían, secuestro, rapto, tráfico ilegal de esclavos,
habían hecho muchas cosas sin miedo, después de todo no se podía domar a una bestia sin castigos físicos. Bueno, entonces es hora de castigar a esta bestia audaz. El prota los había encerrado en una prisión y afirma que cuando terminara el día todos serían ejecutados, pero se pregunta si la familia de ellos se quedaron calladas. Era 100% seguro que tomaron represalias en el futuro, pero no había de qué preocuparse. Estos sujetos pertenecen a la pandilla criminal de la ciudad desvalida. El delito de secuestro y tráfico ilegal de mujeres, además, los delitos de soborno, extorsión, chantaje, asalto e incluso asesinato por contrato. Ellos pedían que cuando se mostrara las pruebas cambiara el castigo. Estaba diciendo que no había culpa si no habían pruebas. De pronto llegaba el pedido personalizado del prota, armas de tortura. Entonces el prota les pregunta, ¿qué pasa con los rostros que me decían que nunca confesarían? Estaría bien, no debían decirle nada. Los rumores se esparcieron rápido acerca del arresto de la pandilla de los 7 idiotas. Los 7 sujetos ofrecieron sus sinceras disculpas al vicecónsul. Los dignatarios locales se inclinaron y entraron. Con esto los 7 idiotas serían liberados. Todos pensaban en que sería así, hasta que 7 cabezas fueron colgadas en medio de la plaza central, fueron exhibidas en sal, y un letrero colgaba sobre su cabeza. Antes de ser sentenciados a muerte, se les dijo en detalle qué tipo de castigo recibieron. No había diferencia si el prisionero juzgado fuera un aristócrata nativo famoso en la región, y le dice al secretario que será mejor que esté nervioso, porque la próxima operación será con él, una operación para ser vendido como esclavo. En algún lugar de las afueras de la ciudad Underdog, era el día de la subasta de esclavos. Como era de esperarse, era ilegal, y no se le avisó de ello a Baskerville. El que organizaba la subasta le da la bienvenida a Chihuahua a la subasta, y dice que estaba allí para vender. Como él provenía de la familia Montblanc, una familia que habían sido buenos clientes en el pasado, le da la aprobación al mayordomo, además de que el esclavo que traía no se veía mal. Tiempo después, el presentador da inicio a la subasta, y dice que esa subasta fue malversada en secreto de lo que los caballeros de Baskerville habían cazado. Un monstruo de rango conocido por tener 19 corazones, un murciélago. La subasta empezó en 100 millones de oro, para terminar vendiendo en 250 millones de oro. La subasta continuaba. Pero había algo que les preocupaba a los organizadores. El siguiente artículo de la subasta era raro. Un artículo que los traficantes recogieron en la unidad de la jungla, el enemigo de la tribu luchadora de la jungla, de la montaña negra, un salvaje Balak. Como se trataba de un esclavo, nadie quería el artículo, y aunque bajaran la oferta de 5 a 3 millones y posteriormente a 1 millón de oro, nadie se atrevió a comprarlo. Así que se lo llevaron de allí para dar paso a lo que era la mejor venta del día. El chico era un producto especial con cabello negro y ojos rojos. La calidad del producto era tan buena que de inmediato alguien ofreció 600 millones de una. Posteriormente la gente se empezó a pelear por él, pero el que se lo terminó llevando fue alguien que ofreció 6.000 millones. El varón Gambino del granero. Nadie más pudo igualar su oferta. Su secretaria le dice que ese era un gasto excesivo para un esclavo, pero él le dice que por su aspecto podía ser revendido por más en la ciudad capital, aunque no la convenció. El Gambino simplemente la mandó a callar. Ahora Baskerville le pertenecía a él, pero cuando él le dice que tenía pensado jugar con él, el prota se rompe las esposas que lo ataban y lo lanza a volar, y le dice que jugarán lanza y escudo. Eres tu lanza y tu escudo si lo soportas. Aunque el Gambino pidió ayuda, él acabó con él. Cuando el prota se quita la peluca que llevaba, todos sabían que se trataba de Vikir van Baskerville. Ahora que tenía la atención de todos, procede a decir, Circo era un hombre que le quedaba bien a ese lugar, y que las personas que estaban ahí no pensarán regresar a salvo. Algunos de ellos intentaron hacerle frente al prota, pero el prota con mucha facilidad acabó con ellos. Mientras que el presentador se pregunta que no importaba que fuera un Baskerville, cómo podía tener ese poder a esa edad, se dio cuenta que no tenían posibilidad de ganar a ese ritmo. De pronto su mayordomo habló con familiaridad hacia el prota, por lo que el presentador se dio cuenta que se conocían. Por eso lo usó de rehén para intentar de detener a Vikir. Él le dice que rinda al prota, pero Chihuahua le dice que él estaba bien. Le da a entender que él se cuide y le demuestra que le es leal. A pesar de todo, el prota muestra una ligera sonrisa. Por eso, el prota muestra que tenía un silbato escondido en su pierna.
El prota lo hace sonar fuertemente y hace que todos se queden sorprendidos por saber qué lograría con ese silbato. Al parecer no. ¿Había pasado nada? ¿Lo uso simplemente para asustar? De pronto el presentador es decapitado en un instante, y los tipos de las capuchas se encargan del resto de la gente que se encontraban allí, por la marca en forma de diente en el pecho. Eran los caballeros especializados en limpiar. Se dice que los caballeros que tienen ese poder son los caballeros Pitbull de los Baskerville. Cuando uno de ellos estaba por matar a la mujer de antes, el prota lo detiene y le dice que fuera a morder y matar al resto, y le da la orden de no matar a los que estaban agachados, pero si se movían, aunque sea un poco, los acabara sin piedad. Los Pitbulls acaban con la gente que se encontraba en la subasta. Sin piedad alguna, de pronto aparece un señor llamado sobrino a Vikir, y le procede a preguntar qué se sintió usar los Pitbull por primera vez. Él le dice que estaba satisfecho al tío Boston Terrier. Su tío le dice que si necesitaba ayuda con él fuera a él. El prota se va de ahí porque tenía que resolver un asunto urgente. El prota fue al almacén porque le interesaba la salvaje Balak. El prota se dio cuenta de que había sido castigada y le dice que se considere afortunada. Él le dio una poción de los caballeros que hace que todo su cuerpo se recupere. Ella se levanta sorprendida, y el prota le empieza a hablar en su idioma. Aunque no era tan hábil, le da a entender que podía irse a huir. Ella, antes de irse, le dice unas palabras en su idioma, y el prota interpreta que fue un gracias. Ahora Vikir se concentra en lo verdaderamente fue a buscar. El prota buscaba el cadáver del murciélago, y el prota utiliza su habilidad de Belcebú para comerse ese monstruo de clase A. El derribo de la organización criminal del nuevo vicecónsul se produjo en un instante. Al amanecer, los nobles y funcionarios que participaron en la subasta de esclavos, según los rumores, los llevaron a una prisión para desvalidos con sus extremidades cortadas. Y ese día la enorme guarida del diablo de la ciudad de Underdog fue quemada por completo y desapareció. Las 7 familias originales que perdieron sus hijos en ese lugar enviaron una carta al consulado, pero la respuesta del vicecónsul fue firme. Al criminal que dedicaba al tráfico ilegal de esclavos, que es considerado el tabú más grande de la familia imperial, no puede haber más consecuencia que la pena de muerte. Desde entonces, cesaron las protestas de las familias. Al final, los jefes de las familias llegaron al consulado en persona, pero la respuesta de Vikir fue simple. Ya he investigado todos los libros negros en la suspensión ardiente. Sus 7 familias verán confiscadas sus propiedades, y 3 de ellas serán destruidas por tracción a Baskerville. El nuevo viscónsul era todo un éxito en todos los aspectos. Había subido la calidad de vida desde que tomó el cargo e impuso sus acciones, además de que la gente lo amaba. Tiempo después el prota le pregunta cómo iba la formación de transcripción de escritura a mano. No había pasado un tiempo desde que aprendió a escribir, pero ya escribía de buena forma. Y Chihuahua piensa que si el vicecónsul se quedaba allí, ¿no se desarrollaría aún más la ciudad? Por la noche, el prueba fue a visitar a las celdas, a la chica de antes. Su nombre era Cindy Wendy Rose. Él la dejó con vida porque quería hacerle unas preguntas. El prota investigó un poco y se dio cuenta de que era muy buena para ganar dinero. Le dice que si responde a su pregunta, la sacará de allí. El prota le pregunta si cree que él es bueno para hacer cumplir la ley. De primera ella le dice que era bueno, pero el prota se da cuenta de que no era honesta, y ella le dice que estaba haciendo las cosas mal. El prota la toma del rostro y le pregunta por qué. Ella le dice que construyó su propia dignidad, atrapando villanos con un método triste. En el futuro haría lo mismo con más de ellos. Eso creará un resentimiento a largo plazo. Además, no podía tener mayor influencia que el cabeza de la familia en la ciudad de Underdog. Por ellos también Baskerville será una amenaza. El prota le pregunta qué debía hacer a continuación. Ella le dice que devuelva toda la autoridad a Baskerville y buscará un lugar adecuado para su edad, ocultara su fuerza y aprendiera de la forma más discreta posible. El prota le dice que eso sonaba como que el sabueso mordiera la mano de su dueño, pero el prota le dice que le gusta. Esto era un buen consejo. Entonces el prota la libera
como acordaron, pero antes de irse le pregunta si conocía a la familia Messi Madurano. Esa familia era pero un evento trágico le ocurrió a esa familia. El hijo menor de la familia tenía un enorme talento para la esgrima. La noticia llegó enseguida a la casa de los Baskerville. Baskerville, que juzgó que se habían filtrado un secreto militar de primera clase, soltó a los sabuesos. Ese día la familia Messi Madurano fue destruida, pero le dice que de hecho hubo un sobreviviente. En ese momento robaron en secreto a una niña porque tenía un color blanquecino. Desde ahí tuvo que pasar por increíbles torturas. Pero ahora que llegó un nuevo vicecónsul a la ciudad, expuso los males y los castigó severamente. El prota dio con los que eliminaron a la familia, los torturó hasta que confesaran sus pecados y se disculparan con la única sobreviviente de aquella familia, Cindy Wendy Rose. Ella ve a los culpables torturados pidiendo perdón por lo que hicieron, pero el prota le dice que culpe a los Baskerville por eso, y después de agradecerle por eso, se va del lugar. Al día siguiente, mientras el prota le contaba a Chihuahua que últimamente estaba recibiendo más atención, una carreta de alguien conocido llegaba a la ciudad. Un hombre conocido estaba en ella. Se trataba del mayordomo. Él estaba allí porque el cabeza de la familia elogió la actuación de Vikir y dijo que lo llevara a casa. Su padre le dice que hizo un gran trabajo en Underdog y después le pregunta si tenía planeado ingresar a la academia ese mismo año. Todas las élites se reúnen en la mejor academia Coloseo. Hugo tenía planeado mandar a unas personas, incluyendo al prota, pero el prota le dice que fuera con los trillizos, podía usarlos como saco de boxeo. Seguido de eso, Hugo le recuerda el plan que planteó en contra de los Morg, le dice que había funcionado. Entonces, antes de ir a la academia, visitaron el territorio. El prota se despide la ciudad Underdog para ir a la fortaleza Morg, e iría con uno de los Pitbull para resguardar su seguridad. Al llegar al territorio, solo se podían ver cadáveres en una imagen desoladora. Tal vez era un mensaje de los Morg, los bárbaros. De pronto se encontraban con 3 chicas, que les dicen que no podían pasar el fuerte sin su permiso. Ellas eran las 3 flores de Morg, las 3 grandes hermanas. Ellos les dicen que eran de la delegación Baskerville. Fueron allí por el recorrido del territorio e intercambios amistosos. Aún así, ellas no los dejaban entrar, pero el prota dice que estaba cumpliendo la ley, y de forma amenazante le dice que abriera la puerta. Ellas se cagan del miedo, pero aún así no lo dejan entrar. Entonces los caballeros que iban con el prota estaban dispuestos a atacar, pero de pronto aparecen los trillizos, y le dicen al prota que ellos se encargarían de eso. Ellos le pagaron por haberlos recomendado para la academia. El prota piensa que les serían de utilidad en el futuro, por lo que les responde amablemente. El prota piensa que antes de la regresión, las trillizas de los Morg eran conocidas como unas magas que utilizaban los 3 atributos, agua, tierra y planta. Por eso les llamaban las 3 flores de Morg. Las trillizas hicieron una barrera con su magia y retan a los trillizos a pasar por ella. Ellos estaban dispuestos a cortarla, pero se dan cuenta de que la hierba se movía por su cuenta, mientras que los magos y espadachines peleaban entre ellos y demostraron qué técnica sería mejor. Una persona se acerca y pregunta por qué hacían eso frente a su distrito. Cuando uno de los trillizos estaba por alcanzar a una de ellas, una fuerte magia de fuego aparece y causa una gran explosión. Cuando se dispersó el humo, las trillizas realmente pensaban que iban a morir. La causante de la magia de fuego era nada más ni nada menos que Camus Morg. Llega a poner orden en el campo. Ella amenaza a su hermana para que no hagan alboroto allí, pero después ella se da cuenta de la presencia de Vikir y lo saluda. Ella le dice que habían pasado 7 años desde que se vieron y el prota solo piensa en su apariencia debido a que atraía la atención de varios hombres, pero el prota no le da la importancia y solo le dice que abra la puerta. Se enoja por su actitud y su forma de dirigirse a su futura esposa. Mientras iban de camino, Camus le pregunta sobre cuál era la tribu bárbara más molesta. Él dice que la tribu guerrera Balak y la tribu hechicera Rococó. Los bárbaros habían emboscado la mina de rubíes, así que estaban saqueando.
a los esclavos indígenas y las cosechas, la razón por la que estaban llevando a los esclavos era para poder venderlos a otro lugar. Camus le muestra el muro que habían construido los magos de Morg. Se podía ver en él los rasguños de las flechas de la tribu de los Balak, debido a que las flechas atravesaron la magia del escudo. Su tío había sufrido una gran herida. Parecía que había una persona con talento entre los bárbaros, y se preguntan de quién podía tratarse, pero de pronto le llaman a Camus. El grupo de búsqueda había capturado a un miembro de reconocimiento de los bárbaros. Era de la tribu de los hechiceros rococó. ¿Cómo no funciona la magia psíquica? Le pregunta a cuánta gente había secuestrado. En concreto querían saber por una hija de los Morg de nombre Rose, su sexta prima. Él habla en su idioma, pero eso no sería un problema porque el prota entendía un poco su idioma. El prota le vuelve a hacer la misma pregunta y el bárbaro le responde que estaba muerta. Por el enojo y rabia que le ocasionó escuchar eso, Camus acaba con él de inmediato, al igual que lo quema vivo. Después de eso, el prota piensa que a pesar de que Camus se hacía la dura, tan solo tenía 15 años, el prota la trataba de consolar, pero ella dice que entendió un poco de lo que dijo el bárbaro. Le pregunta si era correcto, que él dijo que ellos se la comieron. Entonces ella llora sin parar, a la vez que se disculpa con ella por no protegerla. El prota quería consolarla, pero se detiene. Después de dejar de llorar, ella dice que no había tiempo para ponerse triste. Le dice que debían de acabar pronto y vengarse de ellos. Entonces el prota le da la mano. Justo de inmediato suena una campana que informaba el ataque de los bárbaros. Una de ellas lanza de inmediato una flecha al muro de los Morg, que toma desprevenidos a los guardias que estaban allí. Ella le da indicaciones en su idioma a los demás bárbaros, y empiezan a acabar con los que se encontraban ahí. Entonces Vikir llega y piensa que lo había hecho demasiado pronto. Pronto unas bárbaras llegan a intentar cazarlo para la casa de esposos, pero el prota tirándolas dice que no podía hacerlo. Tenían un compromiso previo. Los otros bárbaros lo atacan, pero Vikir tan solo desvía las flechas con su espada. Justo de ahí llega Camus enfurecidas, y quemando a los bárbaros le dice por qué no estaba matándolos aún. Ella claramente se notaba enojada, y le dice que se encargaría de todo ellos, y dice que iba a vengar a su hermana, pero en un descuido fue envenenada con veneno por parálisis con una aguja, así que no se podía mover. Querían capturarla, pero el prota interviene y le dice que sería mejor retirarse por ahora. Le dice que sería mejor pelear hasta unirse a la fuerza principal de los Baskerville. Pero ella no hacía caso, y le dice que quería vengar a su hermana. Vikir le dice que piense racionalmente, pero en un descuido el prota le impacta un ataque, y mientras el prota estaba destruido capturan a Camus y la llevaban. El prota piensa que así era después de todo. Antes de su regreso, ella fue prisionera de una tribu, y fue experimento de ellos, hasta que después la regresaron. Pero no le daba tiempo la salvaje Balak, que lo había golpeado con un arco. Rápido la bárbara se da cuenta de que ese chico era diferente, y se percata que ella lo había dicho lo vería otra vez a ese tipo. El prota le dice que si le regresa el favor a su enemigo, ella le dice que los Morg no tenían nada que ver con él, y le da a entender que la siga si quiere alcanzar a su chica. De pronto llega el tío de Camus, Adolf Morg, queriendo que le regresen a su sobrina, pero la Balak logró escapar. Parecía ser que el enemigo había huido a un área no cubierta en la montaña, un área donde aún había peligros desconocidos, pero el prota le dice que todavía podían perseguirlos. Dice que cuando fue joven fue una vez ahí, aunque ir ahí era un suicidio. Adolf quería recuperar a su sobrina, y le pide ayuda al prota para salvar a su sobrina. En esa región inhóspita había peligros que nunca antes se habían visto en el bosque que se traga la vida. Sin embargo, el prota sabía lo que les esperaba. No habían podido escapar muy lejos, pero tenían que ser muy cuidadosos para que los Balak no se enteraran de que los seguían. Adolf le pone un hechizo que hace que no se escuchara mientras caminaba, y dice que se haría a cargo a partir de ahora, y dice que ese favor no lo olvidaría. Mientras tanto, Camus se encontraba molesta por ser capturada. Pero entonces un bárbaro piensa que habían capturado una hembra tan buena, sería codiciado por los hombres de la tribu. Pero ella, entendiendo eso, le dice que prefería morir, pero él la toma de la cara y dice que merecía educación. Pero de pronto la Balak de antes le dice que se aleje de ella, y nos damos cuenta de que ella era la líder, la tribu, su nombre era Ayen, y amenazando al bárbaro le dice que se aparte de ella.
y viendo a Camus dice que la apariencia, el físico y todo parecía tener un buen linaje. La próxima líder de los Morg fue atrapada por ellos y fue vendida como esclava, pero tuvo la suerte de ser ayudada y ser liberada de la esclavitud, pero le dice que no tendrá la misma suerte que ella. De pronto se escucha una explosión en el lugar. Habían hecho un desastre. Quien había hecho eso era el tío de Camus. Los magos acaban rápido con los salvajes, mientras que el prota piensa: ¿por qué los cazadores Balak que atacaban sistemáticamente ahora estaban tan nerviosos? Adolf da la instrucción de no dejar a ninguno con vida. Mientras ocurría todo el desastre, el prota llega con Camus y la libera rápido, pero se encuentra con la líder de los Balak y dice que sabía que vendría el chico con espada, y procede a decirle un sinfín de cosas para terminar de decirle que pasaste. El prota piensa que sería un oponente difícil de enfrentar, y rápido recuerdo que esa chica era la que lastimó a Hugo de la nariz. El arquero Balak, el zorro nocturno, de pronto era disparado por otro bárbaro, pero ahora el prota podía detenerlo. El prota dice que las cosas se complicaron, pero llevaría a Camus con su tío. Vikir sale rápido de allí. Le pregunta a Camus si seguía envenenada mientras la protegía de los ataques enemigos. Pero ahora la líder le dispara una flecha directa a la chica de los Morg. El prota se percata, pero suena una gran explosión. Entonces vemos que Adolf la había protegido con su magia de hielo, y le intenta sacar el veneno de ella, pero era difícil. Pero ella retira a su tío para agradecer a Vikir. Entonces la líder intenta capturar a Vikir, pero no podía tirar la cuerda por la fuerza del prota, y el prota se pregunta si había alguna razón por la cual el Balak sea tan impaciente. Pero seguido de eso ella dice que al fin se había dado cuenta, y procede a decir que algo venía. La señora Eight Patas, una clase de pilar gigantesco. Esa clase de monstruo se escondía entre las agujas. El prota piensa para sí mismo que nunca pensó encontrarla en lugar como ese. Si no recordaba mal, ella era clase de peligro ese. Señora de Eight Patas. Vikir le pide a Camus que no hable tan alto a pesar de que no puede ver bien. Tiene oído y pieles sensibles. Clase de peligro ese. Es un monstruo de la clase extinción. Es suficiente un solo individuo para extinguir un país. El veneno que disparaba la señora hacía que se quemaran todo lo que tocaba. La líder de los Balak da la orden de retirarse de ahí, al igual que Adolf y todos los que lo acompañaban. Los Balak se separan y huyen. Baskerville y Morg huyeron todos a la vez. Una forma diferente en la que se retiraron sirvió como oportunidad para que la señora decidiera a quién perseguir. Lamentablemente decidió seguir a los Morg y Baskerville, y aunque lo atacaban no servía de nada aún más cuando ella acababa como si nada con ellos. Todos estaban visiblemente preocupados. Todos pensaban que ese era su fin, pero de pronto Vikir se detiene. Le dice a los demás que si siguen huyendo serían aniquilados. Alguien tenía que atarles los pies al monstruo. No podían llevar al monstruo a ese territorio en la situación actual. La mejor opción para atar los pies de ese monstruo es que él lo detenga. Como no había otra forma, Adolf le da la razón y le dice que se vaya rápido, que el sacrificio no sea en vano. El prota piensa que no había forma de que las fuerzas aliadas no puedan detener a una señora que aún no se desarrolla completamente, pero era una oportunidad que se le presentó. Si puede fingir la muerte para escapar de la vigilancia de Hugo, puede ganar tiempo para aprender la teoría de las 10 en su cabeza. Cuando pueda competir con Hugo regresaría con la familia, pero aún así piensa que eso lo matará si no hace su mayor esfuerzo. Lo golpearía con todo el poder que tenía. Entonces Vikir se dirige al monstruo, y cuando se pone por encima de él, carga un ataque con todas sus fuerzas. El quinto estilo de Baskerville. Ese ataque causa una gran explosión que se logró escuchar hasta donde estaban los demás. Por su parte, Camus derrama unas lágrimas y grita fuertemente el nombre de Vikir. Vemos un flashback de la antigua vida del prota, justo en el momento en el que Hugo ejecutó a Vikir. El prota despierta en un lugar desconocido, preguntando dónde estaba. No sabía cuántos días habían pasado, pero sobrevivió a la pelea de cualquier modo. Ni un solo músculo, vaso sanguíneo o hueso estaba intacto. Tuvo que sorprenderla con un ataque tan exhaustivo. El prota se pregunta por la soga del cuello que él llevaba. Parece que había sobrevivido gracias a eso. Aunque debía decir que todo había salido bajo lo planeado, el prota sale de donde estaba y se da cuenta de que estaba en la tribu de los Balak. Había terminado siendo capturado por la tribu. Era imposible huir con ese cuerpo tan roto.
El prota también logra ver los Baskerville y los Mork, que fueron capturados, también fueron hechos prisioneros, veía caras conocidas, pero se pregunta por qué él no estaba como ellos. Justo el prota se encuentra con el tipo de antes que le había disparado, y le dice que bueno, que terminó así y que le parecía ver a sus camaradas morir. Y también dice que si no fuera el perro mascota del líder, él también estaría igual. Cuando le dice la palabra perra mascota, el prota siente una sensación de aprisionamiento y le lanza una mirada aterradora, pero el bárbaro tan solo lo golpea y se va. El prota solo piensa que cuando su cuerpo sane, le haría pagar esa deuda. Tiempo después, el prota averiguaba por qué su soga que tenía era tan larga. Al seguir, la soga se da cuenta de que esa cuerda la tenía la líder de antes. Ella tira de la cuerda para hacerlo caer. Ella le vuelve a agradecer por haberla salvado en aquella ocasión. Entonces le dice que le regreso el favor 2 veces. Le dice que si no hubiera regresado, él hubiera muerto. El prota le pide que le explique por qué lo salvo. Ella dice que parecía que su familia tenía mucho dinero, entonces ¿por cuánto lo compraría su familia? Vickir piensa que si esos tipos negocian rehenes, con los Baskerville todo su plan se vendría a Bayou, pero después él la suelta una ligera sonrisa y dice que aunque sienta una ligera esperanza, no regresaría con su familia. Sería el esclavo de ella, y le pide que se refiera a ella como maestra, y agrega que primero tendrían que visitar un lugar, saludar al jefe de esa aldea, el cacique. Ellos llegan a la casa del jefe, y se refiera a esa persona como madre. Era el jefe de los Balak. Eso significaba que ella era el zorro nocturno, la razón por la que Hugo no podía cruzar la frontera entre la montaña Punzón Rojo. El prota se da cuenta de que con ella será más difícil escapar de allí. Ella dice que la cara del prota le parecía familiar. Ella le pregunta a su hija por qué trajo a esa cosa lisiada, pero ella responde que si lo trataba bien le será útil. Pero ella no le importaba nada de eso mientras las semillas estuvieran intactas. Pero su hija le dice que él sería usado como esclavo para la casa. Al final ella le da la libertad como maestra para que use como quiera al esclavo. Vickir le pregunta por su nombre porque no tenía intención de llamarla maestro. Entonces ella, avergonzada, le dice su nombre, Iyun. Vickir pregunta qué debía hacer ahora y ella responde que construya una casa para que se quede en el futuro. El prota dice que eso sonaba divertido, y tiempo después, a pesar de todo, Vickir construyó su casa ante el asombro de Iyun. Ella se impresiona de lo bien que lo hizo, y Vickir le dice que la casa del jefe era inestable. Le explica que cuando llegue el temporal de lluvias, la casa se derrumbaría. Entonces Iyun dice que lo repare, por ello, el prota se pone en ello. Cuando lo hace, incluso la jefe se sorprende. Y dice que al parecer su hija había reclutado un macho bastante útil. Tiempo después, Iyun le dice si no era agotador ser esclavo y si no quería convertirse en un miembro formal de su tribu. Pero el prota le dice que ser esclavo tampoco era tan malo. Comparado con lo que había vivido, ella le insiste que no haga eso y que lo siga para que pudiera adaptarse a la forma de vivir de la tribu. Si lo hacía bien, lo dejaría ir. Al escuchar eso, el prota se tienta. Ahora solo tenía que ir a cazar y obtener una gran presa, porque los hombres de la tribu no lo había podido hacer y estaban escasos de comida. Si podía hacerlo, su libertad no sería un sueño. El prota acepta y le pida que vayan juntos. Pero cuando ellos estaban sonrientes, al parecer alguien no estaba tan feliz. Los Balak tenían una ceremonia para los cazadores, porque se sentían culpables por las presas. Después de la ceremonia, Iyun le un collar al prota que servía para no ser mordido por una presa. El prota lo hace para adaptarse al lugar y se dirigen al lugar de la caza. Pero el prota también se percata que Ahun también iba a ir a la caza. Dice que atraparía una presa grande por lo que iba a ser el próximo líder de la próxima caza conjunta. De pronto él le lanza una patada a Vickir que lo hace caer y dice que ayuda le daría a alguien roto como él y que despertara tan solo se estaba reteniendo. Pero ella le dice que para esas palabras mejor revisará su cintura. Vickir le había quitado su arma. Por el enojo lo iba a atacar, pero Iyun lo detiene argumentando que era el esclavo de ella. Ahun le dice que sí es un esclavo porque lo defiende. ¿Tanto acaso tenía una relación amorosa con él? Ella le dice que no tenía derecho a castigarlo.
porque era su esclavo. Entonces ella lo golpea fuertemente en la cara y le pregunta a Ayun si estaba satisfecho, y lo amenaza diciendo que lo pasaría mal si tocaba a su esclavo. Tiempo después, Ayun avergonzada le pregunta a Vikir si le había dolido el golpe, y le dice que era la única forma para evitar a ese sujeto. El prota responde que sí le había dolido, y al escuchar eso, Ayun salta preocupada por él. Vikir vuelve a decir que dolió mucho. Entonces ella le lame las heridas del prota. Esto hace que Ayun quede muy avergonzada. Ella le dice que le pidiera cualquier cosa. Entonces el prota le pide que le enseñe a disparar un arco, creyendo Ayun que le pediría otra cosa. Al día siguiente, Ayun le estaba enseñando a usar el arco a Vikir. De pronto llega su lobo Bakira y le dice al prota que a partir de ahora estarían ocupados. Estaban en la zona donde se une el río y el mar. Entonces el agua fluye, y las criaturas del mar también habitan ahí. El caso es que los salmones que se atoraron en los picos del lugar servían de presa para los osos buey. El prota se sorprende al ver por primera vez a esa bestia. Pero Ayun le dice que no estaba tratando de cazarlo. La presa es un oso macho que viene a cortejar a una osa hembra. La hembra seguía negándose a aparearse. ¿Qué tan fuerte era el macho que buscaba? Pero era todo lo contrario. Esa hembra no estaba buscando un macho fuerte. Eligió al macho más débil. Un macho fuerte puede intentar matar una pareja femenina cuando está excitado. Eso es impopular en la sociedad de los osos buey. Así que las hembras prefieren compañeros más débiles y pequeños. Ayun le dice a Vikir que era similar a como era en su tribu. El tipo de cónyuge más popular era individuos jóvenes con excelentes semillas. Si está debilitado por heridas, aún mejor. Ahora solo tenían que esperar. Después de 3 días, el prota le deja la comida para los osos bueyes. Ayun le da comida al prota para que su cuerpo mejorará. Vikir dice que solo copulaban como locos y se pregunta si eso era lo normal. En un instante, Ayun le pregunta si puede hacer eso, pero antes de intentar algo se detiene, porque aparentemente la hembra estaba convencida del embarazo. Ahora, cuando empiece a dormir, comienza la cacería. Tiempo después de estar siguiendo las huellas del oso buey, se preguntaba a dónde demonios se había ido. Entonces el oso los ataca sorpresivamente. Cambiamos de escena y podemos ver que Ayun llevó un jabalí a la tribu y ahí lo elogiaban porque ahora tendrán más comida. Entonces desde ahora en adelante Ayun lideraría la cacería. Aún así, todos estaban expectantes por saber qué presa traería la líder Ayjen. Volvemos a cuando el oso iba a atacar a Vikir y Ayjen. Vikir logra mover a Ayjen para evitar el ataque del oso. Mientras Bakira se enfrentaba al oso, Vikir le pregunta si estaba bien. Él los estaba atrayendo debido a la inteligencia en particular de esa especie. Cuando el prota quería enfrentarse a él, Ayjen le dice que se quede atrás y le mostraría su dignidad como su maestra. Le pide que descanse mientras ella se enfrenta al oso. La esclavitud Balak era muy especial. Cuando iba a disparar su arco, el oso se esconde, pero ella dice que una buena flecha atravesara el acero si quería. La flecha impacta de lleno en el oso, le provoca un gran daño, desde habilidades con el arco hasta habilidades de caza que dejan sin aliento a la presa. Ayjen solo en términos de talento supera a Camus Morg. A pesar del golpe, el oso seguía con vida y sale para enfrentar a Ayjen. Pero para finalizar, ella dice que la flecha de su corazón también derriba los muros. Pero a pesar de todo, el oso logra a esquivar la flecha por los pelos. Seguido de eso, el oso le da un golpe que derriba a Ayjen. Ella recuerda que su madre le dijo que la bestia, cuyos sentidos se agudizan a medida que la muerte se acerca. Ella estaba en graves problemas, y solo se escuchaba una pregunta. ¿Se acabó la demostración de dignidad de la maestra? El prota dice que ahora era su turno. Saca su arma de Belcebú y utiliza la quemadura de Cerbero, dejando impresionado a Ayjen por el fuego, el cual quemó al oso. Ella estaba impresionada por la demostración de Vikir. El prota solo dice que era irrazonable usar esa técnica con su estado físico y se desmaya. Por la noche, todos en la tribu estaban festejando. El cazador que cazó la presa más grande recibe el respeto, admiración y agradecimiento de las personas del pueblo. Ellos habían llevado al oso buey. El prota piensa que la verdadera cosecha de esa cacería no era la carne. Había absorbido al oso buey el grabado de Belcebú. Ahora que había absorbido al oso su cuerpo, se había recuperado bastante. Ayjen le da algo más para comer.
Esa cosa larga era un intestino. Era muy duro, pero al final el prota termina comiendo. Aijen le dice que ahora haría su parte. Pero el prota piensa que más querían aquí. El prota recuerda que Aijen le dijo que debía dejar un sacrificio de carne de calidad para la señora de 8 patas, y lo dejaría vivir ahí. El prota en la aldea ve que muchos habitantes estaban haciendo una fila para entrar en una casa. Vikir se pregunta qué estaba pasando ahí. Por la conversación de las mujeres que estaban ahí, intuimos que todas querían con el prota por ser demasiado fuerte y traer la presa más fuerte XD. Entonces llega Aijen para decir que no roben lo que era suyo a última hora, y dice que incluso si fue al final del imperio no había un chico como él, y la espanta amenazándolas. Justo ahí llega el prota, y ella le dice. Ahora había un consejo de ancianos, y le pide si podía decirle algo a su madre como honorable cazador. Vikir se presenta ante la jefa, y ella le agradece por haber cazado al oso buey. El prota le dice que no era para tanto, y le agradece por haberlo cuidado. Ella le iba a dar una recompensa por su cacería, y dice que ya no era un esclavo, ahora era su familia. A pesar de que los ancianos no estaban contentos con él, la jefe le dice que, ya que es su familia, le dijera lo que él quería, le debía dar algo que le correspondiera, incluso las hermosas mujeres del pueblo, o una esclava. Pero el prota dice que si había algo que quería pedirle, con su permiso, quería sumergirse en el manantial de los valientes, dejando sorprendidos a todos. Nadie podía creer lo que estaba diciendo. El manantial de los valientes, la tierra sagrada de los Balak, ubicada en las tumbas donde están enterrados los valientes guerreros, una fuente termal que puede tratar lesiones externas e internas con solo sumergirse en ella. Muchos ancianos se oponen, por lo que, aunque la jefa quisiera acceder, era verdad que le faltaba justificación, pero pronto sonaban las campanas. Era un invitado. La jefa dice que dejaría para después el asunto pendiente. Los invitados se trataban de comerciantes que traen bienes que no se podían conseguir ahí. La familia burguesa, una de las 7 familias, una familia de comerciantes. El prota se da cuenta de que eso se trataba de contrabando. Los Balak estaban muy felices por los bienes que traían, pero el prota piensa que si había un tipo que reconocía su rostro, se podían venir problemas. De pronto escucha que ese trato era injusto porque intercambiar un diamante por un maíz, pero ella tan solo dice que necesitaba 2. Podía verse que los Balak no eran tan listos para hacer este tipo de tratos, por lo que los comerciantes se aprovechaban de ello. Pero una niña se acerca a intercambiar canicas de cristal, lo que traía a ella le desagrada. Por eso la rechaza. Pero el prota se acerca y le dice que ese intercambio no era válido. Se había puesto algo en la piel para que no lo reconociera. Él se sorprende de que Vikir hable el lenguaje imperial y dice que disolver los tratos injustos que había hecho ese día, el prota sabía el precio del mercado exacto por obvias razones. Deja sorprendido al comerciante. Vikir destapa fácilmente que ellos se había aprovechado de que los Balak no sabían moverse en el mercado. Aijen había entendido un poco de lo que el prota dijo, entonces ella se mostraba molesta. El comerciante estaba en apuros y Aijen le dispara una flecha, así que todos dejaron todo y corrieron. Ellos dicen que los Balak se habían robado los bienes por lo que una batalla se avecinaba. Por la noche, Aijen dice que esos tipos tocaron lo que no debían. Solo había una disposición apropiada, la completa aniquilación. El contrabandista sabía que no era fácil ganarle a los Balak. Ellos tenían planeado hacer un ataque sorpresa en medio de la noche, prender fuego y masacrarlos. De pronto uno de ellos recibe una flecha directa en su cabeza. Aijen daba la orden que no estaba permitido golpear otra cosa que no sea la cabeza. Ellos estaban bloqueando las flechas con los escudos para un contraataque, pero ellos ven un barril amarrado por 2 flechas que se dirigen a ellos. Pero no solo era uno, eran varios. Seguido de eso, ellos le disparan a los barriles y estos causan una gran explosión, que inicia un incendio y hace que varios se quemen. El contrabandista seguía vivo, pero el prota lo intercepta. El contrabandista dice que tenía un permiso de exploración de la ciudad Underdog, con el sello del cónsul recién nombrado. El prota le pregunta si ese era Vikir. Él dice que sí. Y el prota le dice que raro, yo no recuerdo haber permitido eso. Y el prota acaba con él. Después de eso, los Balak, junto con el prota, huyen. Eso era porque la señora de 8 patas había despertado.
Tiempo después, la jefa le da el permiso de entrar al manantial de los valientes a Vikir. Por todas sus acciones logradas, demostró que es un valiente guerrero, y le pide a Ayen que lo guíe al manantial. Por la noche el prota estaba en el manantial. Sentía que su maná se volvía más puro y sus huesos se restauraban. Era un poco menos efectivo que el río Styx, pero era mejor que no haya límite de edad. Por cierto, había entrado con él al manantial, pero Ayen recuerda algo que le dijo su madre. Le dijo que ya no era un esclavo y tenía buena reputación en el pueblo. Si se recuperaba para funcionar como un hombre, no era mala idea tomarlo como marido. Y piensa en que hoy haría suyo a Vikir,